Hola queridos alumnos de nuestra clase de Historia del Arte 1. Vamos a continuar con el tema de esta semana y vamos a iniciar con arte propiamente hablando del periodo que se va a considerar el medievo, pero no vamos a hablar precisamente del arte que se da en Occidente, sino vamos a hablar del arte de Oriente Medio. Entonces, para la clase de hoy, que se trata acerca del arte islámico y del arte árabe, vamos a necesitar nuestro Gombrich en el capítulo 7 y vamos a necesitar nuestro cuadernillo en la página 32. Entonces, ustedes ya leyeron un fragmento de Las Mil y Una Noches que vamos a utilizar ahorita más adelante, pero ahorita nos va a tocar revisar el cuadrito de la página 32. Les voy a pedir que de Gombrich lean el capítulo 7 para que puedan entender este tema, y el capítulo 7 en realidad va a llegar hasta la página 147, que es cuando empieza a hablar de China. Es un fragmentito muy chiquito lo que corresponde al arte islámico, porque recuerden que el texto de Gombrich más bien es de arte occidental. Entonces les encargo que hagan la lectura de Gombrich de ese fragmento. Mientras, por favor, nos vamos por favor a la página 32 de nuestro cuadernillo. Dice arte islámico, lo completamos, por favor. Y vamos a empezar con las características de la cultura. Lo primero, para que nosotros nos acerquemos al arte del Islam y de las zonas árabes, es hacer ciertas distinciones. Por ejemplo, cuando yo les digo árabe, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? A lo mejor por nuestra carga cultural se les ocurre una persona con turbante, o se les ocurre una mujer con un velo que mueve el ombligo, ¿no? O se les ocurre cosas tan terribles que nos da la islamofobia, como pensar en el terrorismo. En realidad, cuando hablamos de los pueblos árabes, estamos hablando de pueblos unificados bajo la lengua árabe. Ajá. Es alguien, puede haber árabes que profesan el Islam, puede haber árabes cristianos, puede haber árabes ateos, puede haber árabes judíos. En realidad lo árabe implica la conjunción de valores y de una cultura que tiene que ver desde la alimentación, ¿no? La concepción de los espacios y la lengua, sobre todo la lengua. Nosotros en el español tenemos 4000 palabras del árabe, ¿no? Casi nosotros estamos hablando árabe constantemente, incluso decimos ojalá, ¿no? Que Alá lo quiera. O tenemos palabras como alacrán, guitarra, pantalón, blusa, todas estas son muy similares. Aquí abajo en la cajita les dejo una explicación de por qué nuestra lengua tiene toda esa carga del árabe. Entonces dejémoslo bien claro, árabes son pueblos, ¿no? Son regiones y pueblos, y el Islam es una concepción del mundo. Hay quienes dicen que el Islam es una religión, pero no precisamente, o sea, más bien es un sistema de valores. Nosotros en Occidente tenemos los modelos de la religiosidad, por eso tratamos de meter el Islam ahí, pero no es una religión, es un sistema de valores que implica una concepción de la realidad, una relación con Dios, incluso un sentido de la higiene. Entonces, vamos a hacer esas dos diferencias. Árabe e Islam no es lo mismo. Una persona que profesa el Islam se le llama musulmán. Entonces son tres palabras que significan cosas distintas: árabe, islam y musulmán. Árabe es una cultura, islam es un sistema de valores, musulmán es el que profesa el islam. Entonces, entendidos estos puntos que siempre tienden a ser un poquito conflictivos, vamos a ir a nuestro esquema que dice arte islámico y hablemos de las características de la cultura. El arte islámico se da en un contexto de un imperio que es el imperio árabe. Colocamos ahí, por favor, imperio árabe. El imperio árabe, que más que un imperio es una serie de califatos, apuntamos ahí, sistema de gobierno, califato.
lo vamos a encontrar en los años 622 más o menos, ¿no? Es decir, el siglo séptimo. Ponemos siglo séptimo. ¿Qué características devienen de las culturas árabes o qué aportaciones culturales tenemos? Pues, por ejemplo, tenemos los números que nosotros utilizamos son los números arábigos, que son una combinación entre los números de la India, ¿no? Y los números árabes. Los números arábigos son más fáciles de utilizar. Intenten hacer una división con números romanos, a ver cómo les va, ¿saben? El número arábigo, la aritmética, el álgebra, incluso ubican el libro Álgebra Baldor, si no les pongo aquí una imagen. El álgebra Baldor es el álgebra Baldor es un árabe, ¿no? Es Avicena, ¿no? También, ¿qué más les debemos a la cultura árabe? Por ejemplo, ellos guardaron textos de Aristóteles, ¿no? Mucho de la cultura clásica, de la filosofía clásica, la debemos a las culturas árabes que valoraron el arte griego, que valoraron la filosofía griega. Entonces, esas son aportaciones que podemos incluir dentro de lo que le podemos agradecer, ¿no? A los árabes tuvieron sistemas filosóficos, tuvieron sistemas de conocimiento, entonces es una riqueza impresionante la que vienen de estos pueblos. Eso lo colocamos como características de la cultura. También vamos a ver que el imperio se extendió, ¿no? Del lugar donde inicia la cultura. Entonces, les voy a poner una imagen o les voy a poner un mapa. En este mapa podemos ver dónde inició el imperio. Vamos a ver que los pueblos árabes eran pueblos nómadas que tenían religiones distintas, pero se van a unificar gracias a una misma doctrina que es el Islam. En principios religiosos vamos a apuntar eso. El Islam es una doctrina que aparece gracias a un profeta que es Mahoma. Mahoma recupera la tradición judía, la tradición cristiana y agrega una serie de enseñanzas, y esa compilación de textos se conoce como el Corán. En los principios religiosos ponemos que su libro sagrado es el Corán. El Corán enseña una serie de principios, una serie de valores que van a permitir que estos pueblos que antes estaban dispersos se unifiquen bajo una misma doctrina y empiecen a tener poder político y avanzada imperial y sí, avanzada bélica. Vamos a ver que el imperio árabe se extiende desde toda la columna árabe, toda la península árabe, perdón, que es esta especie de botita de bebé. Va a llegar hasta la India. En la India actualmente la religión más profesada es el Islam. Luego por todo el norte de África, del todo el norte de África, cruza el estrecho de Gibraltar y llega a la península ibérica. Conquista lo que ahora serían Portugal y España. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver que someten a los pueblos visigodos, tienen que huir al norte y se establecen califatos en lo que ahora sería España y Portugal. Los califatos árabes en la península estuvieron al menos 700 años. Por eso la fuerte influencia que hay sobre el español. Imagínense, si en México, o lo que ahora es México, tuvimos una conquista española de 300 años y toda la influencia que tenemos por parte de los españoles, imagínense los árabes que estuvieron en estas zonas. Entonces,
Estos principios religiosos que se unifican con Mahoma, que están escritos en el Corán, es una doctrina que permite la unificación de los pueblos. Uh-huh. Dentro de estos principios religiosos, por ejemplo, está una idea muy distinta de Dios a la que se tiene en el cristianismo. En el Islam, Alá, que es Dios, no está antropoformizado, es decir, no es un nombre, ¿no? Como en la religión cristiana que la Trinidad es un hombre mayor, un hombre que representa a Cristo y una paloma. En el Islam no es así. Alá es un principio de realidad, ¿no? Es la realidad. Por eso es muy complicado pues el ateísmo en estos principios, porque es como si negáramos que existiera la realidad. Entonces Dios se presenta como un abstracto y uno de los principios el Islam consiste en conocer a Dios, ¿no? Por eso se le conoce a través de las abstracciones. No es gratuito que ahí haya estado presente el desarrollo de todas estas disciplinas formales como puede ser la aritmética y el álgebra. Uh-huh. Son una manera de conocer lo real a través de lo abstracto, porque no tiene figura antropoformizada. Eso no quiere decir que no hubo desarrollo, hubo medicina, hubo desarrollo en las artes, ¿no? Hay incluso ciertos valores de higiene que están asociados con la doctrina, como puede ser la limpieza para antes y después de realizar una alabanza. Uh-huh. Entonces todo eso lo vamos a poner en los principios religiosos, por favor. Ahora, ¿cuáles son las aportaciones de estilo? Busquen el cuadrito, por favor, que dice aportaciones de estilo. El estilo es conocido como algo que se llama el arabesco. Uh-huh. El arabesco, que lo pueden encontrar en el texto de Gombrich, ¿no? El arabesco es un estilo decorativo con cierta saturación en las tracerías. ¿No? Los árabes islámicos son iconoclastas. Ya la clase pasada vimos que es un iconoclasta. Está prohibida la representación de Dios porque de entrada Dios no puede ser representado porque, como les digo, Dios no es un hombre, ¿no? Incluso Jesús en el Islam sí existe, pero no es un Dios, es un profeta. Entonces, por eso no puedes poner una cruz, ¿no? Por eso no puedes poner a un hombre barbado, porque si no, eso no es Dios, Dios es lo real. Entonces, cuando uno se pregunta cómo puedes representar algo que es la totalidad, sin que tenga cuerpo humano, por ejemplo, el sentido arabesco e islámico entonces usa la abstracción, usa las formas geométricas. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por eso tenemos tapetes, ¿no? Con todas estas que no tienen ningún espacio vacío, ¿no? Están saturados de formas, de geometrías, ¿no? Si pasamos a los mosaicos, si pasamos a las tracerías, vamos a encontrar estas figuras geométricas, esta especie de rayitas que forman triangulitos, que forman cubitos, ¿no? Todo eso, si dejas un vacío en el arte, pues estarías dejando un espacio sin lo divino, ¿no? Por eso el arabesco tiene esta tracería, tiene esta saturación, que incluso va a influir en el arte barroco. Uh-huh. Entonces, es sutil, tiene muchas gamas cromáticas, debe haber mucho color, porque es parte de llenar todo de lo divino, ¿no? Llenar todo de ser. Por eso el arte tiene ese carácter. Entonces, en estilo ponemos eso, por favor. En cuanto a las aportaciones en la arquitectura, nosotros, que es el rectángulo que está del lado izquierdo de su cuadernillo, cuando hablemos de las aportaciones de la arquitectura, vamos a ver que, por ejemplo, uno de los principios muy profundos que tiene el Islam es la idea de la higiene. Por ejemplo, para extender una oración, pues hay que estar limpios, ¿no?
Vamos a ver que desarrollan muchas fuentes, ¿no? Las fuentes como estos lugares que incluso permiten que la gente esté aseada. Vamos a tener torres, vamos a tener arcos y construcciones que son fortalezas, pero que tienen una belleza impresionante. Quizá algunas de las construcciones más importantes van a ser la Alhambra. Les pongo la imagen de la Alhambra. La Alhambra es este lugar en Granada, España, en donde podemos encontrar es la Fuente de los Leones, podemos encontrar los arcos, baños lujosos, jardines, espacios amplios. Por supuesto, si la vemos por fuera, es una fortaleza con las torres de vigilancia, que son una aportación del arte islámico. Por ejemplo, podemos ver otro tipo de arquitectura. ¿Qué pasa con el arte islámico en un lugar tan remoto u opuesto en cuanto a la geografía? Lo que pasa en la India con el Taj Mahal. El Taj Mahal también es una construcción de carácter islámico, ¿no? Con el arte arabesco, pero con fuertes influencias de la región en la que está. Tenemos, por ejemplo, lo abovedado. La bóveda es algo que retoma el arte islámico. Esas son algunas de las aportaciones que podemos incluir en el arte, en la arquitectura islámica. Lo que a mí me gustaría que quedara muy claro es que nosotros tenemos una serie de prejuicios en contra del Islam porque pertenecemos a Occidente y Occidente ha generado un discurso muy violento en contra de la gente que profesa el Islam e incluso en contra de las personas que son de origen árabe. Nosotros tenemos que ver que a lo largo del siglo XIX, como ustedes recuerdan en sus clases de historia universal, pues todas estas zonas fueron invadidas por los europeos y los europeos exotizaron a la cultura. Por eso nosotros pensamos que todo es harem y que todas usan velo y que todos usan burka y que todos son agresivos. No, más bien eso es una visión europea que hay que un poco, que el arte también nos ayuda a quitarnos de encima, ¿no? La escritura árabe es muy hermosa, ¿no? Los principios filosóficos son maravillosos y el arte no se queda atrás. Por eso les hice leer uno de los cuentos de la tradición oral de la cultura árabe, que es Las Mil y Una Noches. Si se dieron cuenta, en este texto de Las Mil y Una Noches, pues tenemos un tema bien controvertido, ¿no? Que es el de las mujeres infieles que son las esposas de los reyes y que acaban asesinadas, ¿no? Porque es como si las mujeres fueran posesión de alguien. Eso es una parte de una cultura patriarcal que no solo pertenece a los pueblos árabes, ¿no? También Occidente tiene esta carga de cosificación y posesión de las mujeres. Pero, por ejemplo, tenemos ahí en el texto del Islam, quizá la figura más importante es la figura de Sherezade. Sherezade es una mujer que cuando ve que todas las mañanas una mujer está siendo asesinada, ¿no? Ella dice, yo quiero salvar al resto de las mujeres y por eso se casa con el sultán. Se casa con el sultán con la intención de salvar a otras mujeres. Entonces, por ejemplo, estas tradiciones, estos cuentos de tradición oral, nos hablan de una riqueza, nos hablan de ecrits, ¿no? Que son como genios, nos hablan de el poder mágico, pero también de la inteligencia política, ¿no? Sherezada es va a ser una gran política que a través del diálogo rescata a las otras mujeres y convence a un homicida, pues, de que debe de detenerse.
Entonces les recomiendo acercarse un poquito a textos como Las Mil y una Noches, que sí son producidos desde la cultura árabe y que nos permiten conocerlo. Si nosotros pensamos que, no sé, que todos los árabes son iguales, pues es un poquito como cuando la gente de otro país piensa que todo latinoamericano es mexicano y así, ¿no? O sea, son prejuicios que el arte nos ayuda a salvarlos un poquito. Ujú. A no ser tan, sí, de no tener esta mentalidad tan cerrada respecto a otras culturas. Les dejo algunas imágenes del arte árabe, les dejo acá abajo links de música, de lo que se produce desde los pueblos árabes, de su comida y de su riqueza. Y ahí lo vamos a dejar. Para la siguiente sesión, entonces, yo les voy a pedir para la clase de miércoles y jueves, voy a dejar un cuestionario de esta lectura para que lo puedan contestar en la plataforma. Volvemos a tener clase grabada el viernes. Les agradezco mucho su atención y escríbanme si necesitan algo. Gracias.